Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, en el cual vamos a analizar en detalle a la moratoria prevista en la Ley de Alivio Fiscal 2021. En esta oportunidad nos va a acompañar Nicolás Boglione, quien es contador público del Estudio Impositivo Boglione y además es asesor tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Hola, muy buenas tardes. Soy Nicolás Boglione, contador público. Bienvenidos a este encuentro que vamos a realizar en lo que corresponde a la Ley de Alivio Fiscal, recientemente publicada en el Boletín Oficial, y que bueno, trae varios puntos a tener en cuenta a todo contribuyente en cuanto a deudas que tenga con AFIP, ya que en particular trata sobre lo que es uno de los primeros puntos, la condonación de deudas que uno tenga con el fisco, y uno de los otros puntos principales, lo que corresponde a la moratoria fiscal por toda deuda vencida al 31 de agosto, perdón. Bueno, vamos a comenzar, le voy a ir pasando las diapositivas y vamos a ir explicando el tema. Como les decía anteriormente, la ley de alivio fiscal, ¿sí?, llamada alivio fiscal, es la ley 27653, ha sido publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre del 2021 y reglamentada por AFIP a través de la Resolución General 5101, publicada en el Boletín Oficial el 19 de noviembre del 2021. ¿Qué quiere decir? Que una ley, una vez que es publicada, le falta la parte de la reglamentación por parte de AFIP, es decir, la operatividad de la misma, y esa recién se ha dado recientemente el 19 de noviembre. Con lo cual, desde ahí tiene plena operatividad la ley, ¿sí? Como les decía anteriormente, los puntos principales es, el primero, la condonación de deudas para determinados contribuyentes. El segundo de los puntos es el régimen de alivio fiscal, llamado para el sostenimiento económico, que es una rehabilitación y una ampliación de la moratoria de la ley 27.541 del año 2019. Esa ley que se había llamado en ese momento de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Y por último, un régimen de beneficios para contribuyentes cumplidores. Si vamos al primero de los puntos, que corresponde a la condonación de deudas, para hacerlo rápidamente, ya que va a estar operativo recién a partir del 20 de diciembre, por lo tanto vamos a tener tiempo como para ir viendo el pormenores de esta condonación. Vamos a decir que los sujetos que van a estar amparados o que van a estar contenidos en la condonación de deudas van a ser todas las instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistente social, salud pública y demás. Personas humanas y sucesiones indivisas, y acá es lo que nos interesa. Personas humanas tanto que estén inscriptos en el impuesto a las ganancias, en el régimen general, como aquellos que estén incluidos en el régimen simplificado, en el monotributo. ¿Cuál es la condición? Que estas personas tengan deuda tanto tributaria, aduanera o de la seguridad social por un monto inferior a los 100.000 pesos, considerándola en su totalidad. ¿Qué es lo que va a incluir? Todas las deudas que tenga esta persona física, humana, perdón, o jurídica, o una asociación indivisa, al 31 de agosto del 2021. Y acá es uno de los primeros puntos, es decir, el primer requisito es encuadrarme dentro de los sujetos, ¿sí? Soy, ponemos un ejemplo, un monotributista. El segundo de los puntos es considerar las deudas que tenía al 31 de agosto del 2021 por todo concepto en AFIP. Y acá remarcamos, en AFIP, deuda que tenga que ver con impuestos en AFIP, y que ese monto total sea inferior a los 100.000 pesos. ¿Qué es lo que no se va a condonar? ¿Qué deuda no se tendrá en cuenta? La que corresponda a la ART, a la obra social, a los aportes que vayan destinados al personal del servicio doméstico o lo que son los trabajadores de casas particulares, las cuotas correspondientes a los seguros de vida, el aporte y las contribuciones que realizan los trabajadores rurales, tanto el RENATRE como lo que era anteriormente el RENATEA, el impuesto sobre los débitos y crédito bancario, el impuesto país, ¿sí?, este recargo sobre la compra de moneda extranjera, y en general todo lo que son las retenciones y percepciones que este contribuyente haya retenido y no ingresado, ¿sí?
¿Cuándo va a estar operativo el sistema? Y acá el punto que le decía principalmente. Va a estar operativo recién el 20 de diciembre del 2021 hasta el 2 de marzo del 2022. Ahí va a haber un link especial dentro del servicio con clave fiscal de AFIP, en la cual uno va a tener que ingresar, seleccionar la deuda a la cual va a estar condonado, realizar la presentación de una declaración jurada y recién ahí se va a confirmar. Bien, eso en primera instancia lo que va a corresponder a la condonación de deudas, que como decía anteriormente, recién va a estar operativo el 20 de diciembre. Por lo tanto, en este encuentro nos vamos a enfocar más a lo que tiene que ver que ya está operativo, que es la moratoria para toda deuda que la persona tenga con AFIP, ¿sí? Siempre, y acá vuelvo a remarcar, la deuda que todo contribuyente tenga con el fisco, en este caso AFIP. No va a incluir la deuda que uno tenga con la Dirección General de Rentas, ni lo que corresponde a los municipios. Si vamos a la moratoria y tenemos en cuenta los contribuyentes y los sujetos que van a estar incluidos, ¿sí? Que van a poder adherirse a la moratoria, van a ser todos aquellos contribuyentes y responsables de los tributos y los recursos de la seguridad social que esté a cargo de AFIP. ¿Cuándo se puede realizar? Desde el 29 del 11, es decir, que desde ayer ya está operativo en el sistema a través del acceso por mis facilidades, hasta el 15 de marzo del 2022. ¿Sí? La primer cuota va a vencer el 16 de abril del 2022. Es decir, que si hoy estoy regularizando todo tipo de deuda que tenga hasta el 31 de agosto del 2021, tanto lo que corresponde al capital, ¿sí? No los intereses que vayan a estar condonados por lo que le decía anteriormente, y las multas y las sanciones firmes que tenga en relación a las obligaciones tributarias. Recién el 16 de abril se va a producir el el vencimiento, perdón, de la primer cuota. ¿Sí? Recordemos que los planes de pago de AFIP, el sistema es por débito automático en cuenta bancaria y tiene dos periodos. El primero, el primer vencimiento, es el 16 de cada mes. Si el 16 de cada mes no se puede producir el débito por alguna cuestión en particular, no hay fondos en la cuenta, el segundo intento que realiza AFIP para cumplir con esa cuota, cargando un pequeño interés, se corresponde al 26 del mismo mes. En el caso en que esos dos intentos que realiza AFIP del débito no existan fondos en la cuenta, no se pueda realizar el débito, esa cuota va a quedar impaga, ¿sí? Y acá hay que tener en cuenta, producto de que las cuotas impagas son causales de caducidad, es decir, que se cae ese plan de pagos. Como les decía anteriormente, toda deuda que tenga el contribuyente va a poder adherirse a esta moratoria, a este plan de facilidades de pago. Y hablamos de una moratoria producto de que tiene la quita de los intereses resarcitorios, ¿sí? Tiene ciertos beneficios distintos a lo que es un plan común de facilidades de pago, en el cual lo único que se realiza es la posibilidad de pagarlo en cuotas, pero con la carga de intereses. En este caso, la moratoria lo que tiene es quita de intereses resarcitorios y otros beneficios como tasas de intereses más bajas y demás. ¿Cuáles son los conceptos que van a estar excluidos? Es decir, lo que no voy a poder incluir en esta moratoria. Lo mismo que le decía anteriormente respecto a la condonación de deuda. Lo que tenga que ver con las cuotas de las ART, de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Todo lo que son los aportes y contribuciones con destinos a las obras sociales, los aportes y contribuciones del personal del servicio doméstico y los trabajadores de casas particulares, las cuotas del seguro de vida obligatorio, el aporte y contribución con destino al RENATRE o lo que era anteriormente el RENATEA, en el caso de los trabajadores rurales, los anticipos y pagos a cuenta, es decir, acá hacemos un paréntesis, un anticipo del impuesto a las ganancias, un anticipo de bienes personales, no se va a poder incluir dentro del plan de pagos, ¿sí? Dentro de la moratoria. El punto G, las obligaciones incluidas en planes de facilidad de pago caduco. Y acá, ¿por qué los planes caduco no se pueden incluir en la moratoria? Porque una vez producida la caducidad de un plan, es decir, que ese plan no va a seguir debitándose la cuota producto de alguna causal de exclusión,
lo que va a surgir es resurgir la deuda original. Por ejemplo, hice la adhesión de cuotas del monotributo correspondiente al impuesto o de una posición mensual de IVA en un plan de pagos. Ese plan de pagos por X motivo no se pudo debitar y no va a quedar la deuda del plan de pagos. Lo que va a quedar es la deuda de IVA o de esas cuotas del monotributo que no ingresé. Es decir, que resurge la obligación principal. Por esa cuestión, un plan de pagos no puede ser incluido dentro de otro plan de pagos dentro de una moratoria. El punto H, las obligaciones derivadas de las exclusiones y los incumplimientos de lo que son la parte de la ley 2763 y 27260, la parte del aporte solidario y demás. El aporte solidario y extraordinario, la 27605, esto ha sido del año pasado, este aporte solidario que se exigió por única vez aquellas personas que tenían un cierto capital y que era producto de superar los efectos económicos de la pandemia. Tampoco van a estar incluidos los intereses resarcitorios o punitorios, las multas y demás accesorios relacionados con los conceptos anteriormente descritos, ¿sí? Por ejemplo, los intereses de la RT o los intereses que correspondan a las obras sociales, esos intereses no los voy a poder incluir. Sí, todos los otros intereses correspondientes a las obligaciones normales. Y los sujetos enunciados en el artículo 16 de la 27.541 que corresponde a aquellos sujetos querenciados, los dementes declarados en juicio, los que tienen causas penales y demás. Y acá me voy a detener un segundo por el tema de que es una de las principales consideraciones que hay que tener en cuenta en cuanto a los sujetos, a los requisitos y al plan, ¿sí? A la cantidad de cuotas y a las condiciones que va a tener ese plan que me voy a poder adherir. Vamos a tomar el primer caso, que es el de micro y pequeñas empresas. Y acá estamos hablando tanto de monotributistas como de que estén en el régimen general, ¿sí? De responsables inscriptos. ¿Cuál es el requisito? El requisito principal es tener el certificado PYME vigente al 11 de noviembre del 2021. Fíjense la importancia de las fechas de publicación en el boletín oficial de la ley, ya que eso es lo que me delimita si voy a poder incluirme dentro de esta moratoria o no. Certificado PYME, que tengamos en cuenta que se gestiona desde la página de AFIP al servicio de solicitud de categorización como PYME y depende de la resolución 220 de la CEPYME, ¿sí? Acá hay una cuestión. Puedo adherir si tengo el certificado vigente, como también en calidad de condicional, iniciando el trámite de acogimiento de obtención de este certificado hasta el 31 de marzo del 2021. Es decir, que voy a tener un plazo considerable si no lo he tramitado anteriormente, ¿sí? Requisito y primero de los puntos a tener en cuenta. Certificado PYME vigente, de lo contrario iniciar el trámite lo antes posible para tenerlo en las condiciones. Entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, ¿sí? Acá estamos hablando de todo lo que corresponde al espectro de las asociaciones civiles. ¿Cuál es la condición? Simplemente la acreditación ante AFIP, es decir, que tengan el quit activo, ¿sí? Esa es la única condición que está exigiendo esta moratoria. Y personas humanas y asociaciones indivisas, ¿sí? Pequeños contribuyentes, cumpliendo los requisitos de AFIP, es decir, la inscripción y el certificado PYME. ¿Cuál es el plan o cuál es la forma en la cual voy a poder acceder? Los requisitos de este plan. El máximo de hasta 120 cuotas. Es decir, que acá voy a tener 10 años para pagar la deuda que tenga liquidez exigible al 31 de agosto del 2021. El interés va a ser del 1,5% mensual para las primeras 12 cuotas del plan. Es decir, que un año, ¿sí? Desde abril del 2022, voy a tener 12 cuotas a un interés fijo del 1,5% mensual. Después de la cuota 13 en adelante, ahí ya va un interés variable que tiene en cuenta la tasa Badlar, ¿sí? Más los puntos que recargue AFIP. Podrán tener un pago a cuenta, y el pago a cuenta se refiere a la posibilidad de que en el momento de generar el plan
¿sí? Dependiendo del sujeto y la deuda, pueda tener esta obligación de ingresar un anticipo para confirmar ese plan. Y no hay otro requisito, es decir, que no tiene otros supuestos de caducidad más que los clásicos del no pago de las cuotas. En lo que corresponde a las empresas medianas, tramo 1 y tramo 2, ¿sí? Teniendo en cuenta la categorización, el certificado PYME y esta caracterización según la resolución 220 de la CEPYME, que me considera si es pequeña empresa, microempresa, en este caso las empresas medianas tramo 1, tramo 2, si me corresponde al área de servicios, agropecuario, industrial, ¿sí? El requisito es el mismo que el de las micro y pequeñas empresas, el certificado PYME vigente al 11 de noviembre del 2021 y los que van a poder adherir en caso de no tener el certificado PYME vigente en calidad de condicionales al inicio del trámite hasta el 31 de marzo del 2021. ¿Qué pasa si llegó al 31 de marzo, ¿sí? Y el 1 de abril no logré conseguir el certificado PYME por alguna cuestión, por alguna inconsistencia, una irregularidad que tengo con AFIP? Directamente no puedo acceder a esa moratoria que he realizado, no la voy a poder mantener, es decir, se va a provocar esa eliminación y tendré que, la deuda generada, tendré que acceder a través de un plan de pagos permanente o en el futuro ver la posibilidad de otro tipo de plan de pagos. ¿Qué pueden hacer estas empresas medianas tramo 1 y tramo 2? Van a acceder a este plan que va a ser de un máximo hasta 60 cuotas, ¿sí? Acá ya no vamos a los 10 años, sino que van a ser un límite de 60 cuotas. Por lo tanto, en 5 años voy a cancelar, ¿sí? Toda la deuda que tenga vigente al 31 de agosto del 2021. El interés ya es un poquito más elevado, es del 2% mensual para las primeras 6 cuotas, ¿sí? También se me acorta un poco el plazo. 6 meses, ¿sí? Las 6 primeras cuotas voy a tener una tasa de interés del 2% mensual, luego va a ser la variable con respecto al Badlar. La misma condición, podrán tener un pago a cuenta, ¿sí? Esto es dependiendo el monto de la deuda y la cantidad de cuotas a la cual uno está accediendo y no tiene otros supuestos de caducidad más que, como le decía anteriormente, los casos de no pago de, ya vamos a ver más adelante, de las 2 cuotas o 6 cuotas, dependiendo el tipo de contribuyente. Y para el resto de los sujetos, es decir, todos aquellos que no encuadran en la calidad de entes sin fin de lucro o persona humana, asociación indivisa o empresas medianas tramo 1 y tramo 2, el resto de los sujetos van a poder acceder como requisito, primero es que no posean activos financieros en el exterior, salvo que opten por esta repatriación de por lo menos el 30% de lo producido de la realización dentro de los 60 días a la adhesión al régimen y que en el caso de una sociedad y que los socios y accionistas directos e indirectos, es decir, toda persona que intervenga en esa persona jurídica, realice lo mismo, un porcentaje no inferior al 30% y realice esta repatriación de activos financieros. Es decir, el que tiene inversiones en el exterior en la cual van a tener que aplicar la repatriación de activos si quieren acceder a los beneficios de esta moratoria. El plan ya vamos mucho más acotado, un máximo de hasta 36 cuotas, ¿sí? Fíjense que siempre es un máximo de tantas cuotas, es hasta 120 cuotas, hasta 60 cuotas o hasta 36 cuotas. Si yo después quiero cancelarlo en 5 cuotas, en 10 cuotas, lo puedo realizar tranquilamente. Solo que el plan me limita hasta, en este caso el resto de los sujetos, hasta 36 cuotas. El interés ya es mucho más elevado, es un 3% mensual para las primeras 6 cuotas. Hay un pago a cuenta que es excluyente, es decir, que la moratoria no se va a confirmar hasta tanto no realice este pago a cuenta, este anticipo. Y hay otras causales de caducidad, dependiendo, estas condiciones del activo financiero en el exterior, la realización de moneda en el mercado libre de cambios y demás. ¿Cómo se calcula este pago a cuenta? Es decir, realizo la carga de la deuda en la moratoria, voy confirmando
la presentación y me surge que tengo que realizar un pago a cuenta. Bien, ¿cómo se va a calcular? Primero hay que tener en cuenta que las pequeñas y medianas empresas, el pago a cuenta va a ser del 1% del total de la deuda incluida en la moratoria. Para las medianas empresas, tramo 2, del 2% del total de la deuda, y para los demás contribuyentes, del 4% del total de deuda. Este porcentaje se va a aplicar sobre esa deuda consolidada y en la cual este pago a cuenta no puede resultar inferior a 1.000 pesos, excepto en los casos en que la deuda considerada sea de menor importe, ¿sí? Que en ese caso, en estos contribuyentes no va a exigir el pago a cuenta, ¿sí? No van a ingresar pago a cuenta a las entidades sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias, micro y pequeñas empresas con el certificado MIPYME vigente, ¿sí? Este certificado de categorización de PYME de la resolución 220 de la CEPYME, las personas humanas y las asociaciones indivisas considerados pequeños contribuyentes, ¿sí? En estos casos no van a tener que ingresar este pago a cuenta, sino que directamente van a cargar la deuda, van a consolidar el total del plan y se va a confirmar con la presentación de esa declaración jurada, la generación del mismo, y ya directamente entra al débito el 16 de abril del próximo año. Como les decía, la moratoria, lo que diferencia la moratoria de un plan de pagos común, es que tiene la condonación de intereses. En este caso, todo aquel que adhiera a la moratoria va a tener una condonación por parte de los intereses resarcitorios y o punitorios, ¿sí? Resarcitorios, los intereses que corresponden a la deuda común, la deuda corriente, y los punitorios cuando ya están en instancia judicial. En este caso van del 10% al 75% según el tipo de contribuyente. Y acá vemos que las micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, y las personas humanas y asociaciones indivisas, categorizadas como pequeños contribuyentes, van a tener una condonación de los intereses en el importe que por el total de los intereses supere el 10% del capital adeudado. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Decimos, en la moratoria estoy incluyendo X monto de capital, en lo que supere el 10% de ese capital van a estar condonados todos los intereses, ¿sí? Es decir, que hay un importante beneficio en cuanto a la reducción de los intereses, que muchas veces, si corresponde a deuda de mucha antigüedad, estos intereses son realmente muy elevados. En el caso de las empresas medianas, tramo 1 y tramo 2, el importe de condonación va a ser que por el total de los intereses supere el 35% del capital adeudado. Y para el resto de los contribuyentes, simplemente se van a condonar los intereses que superen el 75% del capital adeudado. Tengamos en cuenta que la última moratoria fue del año 2019. Es decir, que si tuvimos la posibilidad de adherir deuda en ese periodo, en el 2019, diciembre del 2019, la deuda que tendríamos corriente con los intereses correspondería al año 2020 y al 2021, hasta agosto, 31 de agosto de este año. Por lo tanto, los intereses en su gran parte podrían estar condonados si superan este 10% del capital, en el caso, supongamos, de las micro y pequeñas empresas. Otro de los puntos importantes de la moratoria es el beneficio de la liberación de lo que son las multas y las sanciones. Sanciones tanto formales como las sanciones materiales. Y acá hay que tener en cuenta que un responsable inscripto, supongamos, una persona que esté en el régimen general, puede tener deudas por presentaciones de declaración jurada fuera de término, puede tener alguna deuda por multas que correspondan al artículo 45 de la Ley de Procedimientos, es decir, multas por defraudación, en la cual el acogerme a la moratoria me va a liberar de estas sanciones, es decir, que no voy a estar obligado a realizar el pago de la misma, que en algunos casos son cuantiosas. ¿Qué es lo que me libera de estas multas y sanciones de la ley, principalmente la ley 11683, que no estén firmes a la fecha límite del acogimiento? Esto es hasta el 31 de marzo del 2022. En cuanto a las infracciones formales,
el beneficio de liberación de multas y demás sanciones cometidas, siempre la fecha de corte es el 31 de agosto del 2021. Que no estén firmes ni que tampoco hayan sido abonadas. Entonces, de esa forma voy a tener la condonación, ¿sí?, de esa multa, por una infracción formal. Supongamos una presentación de declaración jurada fuera de término, me genera, en el caso de las personas físicas, persona humana, me genera una multa de 200 pesos. Bueno, al haber presentado esa declaración jurada fuera de término y al acogerme a la moratoria, esa multa va a estar condonada, es decir, que no voy a tener la obligación de pagarla. Y el mismo sistema de cuentas tributarias va a realizar este barrido, esta limpieza, y va a quedar condonado. De haberse sustanciado un sumario, es decir, que ya la multa ha sido impuesta y se le instruyó sumario al contribuyente, el beneficio operará en la medida que el acto o la omisión que se ha cometido haya sido subsanado en la fecha de vencimiento para el acogimiento, es decir, que tengo, supongamos, desde ahora hasta el 31 de marzo para regularizar ese incumplimiento. En el caso de las infracciones materiales, acá ya estamos en un puntito más arriba, que correspondan a multa y las sanciones, como le decía anteriormente, por defraudación y demás contenidas en el 45, 46 de la Ley de Procedimiento. En la medida van a quedar condonadas de pleno derecho en la medida en que no estén firmes al 11 de noviembre del 2021 y que la obligación principal por la cual me aplicaron esa multa haya sido cancelada, ¿sí? Esa liberación de multas y sanciones importará para el mismo la baja del contribuyente en el REPSAL, en el registro de las sanciones laborales, ¿sí?, que es un registro en el cual tiene varias particularidades y que me prohíbe por ahí de tener ciertos beneficios. Bueno, esta moratoria tiene, además de la condonación de intereses, la posibilidad de regularizar deuda, esta parte de las liberaciones de las multas y demás sanciones que el fisco, como lo repito, AFIP, ha aplicado al contribuyente por tanto infracciones formales como materiales. Bien, ¿y qué pasa si estoy en una fiscalización o si recientemente me abrieron una inspección, una fiscalización por alguna inconsistencia en las declaraciones juradas? Bueno, voy a poder regularizar esa fiscalización, esas sumas que me haya determinado AFIP a través de esta moratoria, ¿sí?, de esta ampliación de la moratoria con plazos especiales para el pago. Volvemos con lo mismo, las obligaciones que estén vencidas al 31 de agosto y las infracciones que estén relacionadas a esas obligaciones. ¿Cuáles son los efectos que va a tener? Primero, el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas, es decir, me tengo que allanar, tengo que decirle al fisco, a AFIP, que sobre esa deuda que estoy incluyendo en la moratoria no voy a iniciar ninguna gestión judicial, ¿sí?, no hay ninguna acción de repetición o algún recurso por esa determinación. En su caso, voy a hacer el desistimiento de estas acciones y los reclamos o recursos en trámite, ¿sí? Por ejemplo, me determinaron de oficio o tengo una fiscalización que me determinó X monto de deuda, ¿sí? En el caso de querer incluirlo en la moratoria, no tengo que renunciar a la posibilidad de reclamar esa deuda en tribunales, ya sea con los recursos de reconsideración o una apelación o bien al Tribunal Fiscal de la Nación, ¿sí? No, una de las contras, bueno, es que al incluirlo en la moratoria no puedo acceder a la parte recursiva de las obligaciones. Tengo que asumir el pago de las costas y los gastos causídicos, es decir, la parte judicial de esa deuda, si tuvo en el caso acciones de medidas cautelares como un embargo, y el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de esas obligaciones que estoy incluyendo en la moratoria. Es decir, para hacerlo más simple, tengo una fiscalización, una verificación, me determinan X monto de deuda, ¿sí? Lo que tengo que hacer es decir, sobre esa deuda no voy a reclamar ni me voy a negar a nada de lo que me está diciendo, reconozco el monto de la deuda, por tal efecto
voy a la moratoria a regularizarla. En lo que corresponde a las causales de caducidad, es decir, a la posibilidad de que esa moratoria resulte caduca, el principal es la falta de pago. ¿Sí? La falta de pago en el caso de las micro o pequeñas empresas, las entidades sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias, las personas humanas y sus acciones indivisas, categorizadas como pequeños contribuyentes, y los concursados o fallidos. La falta de pago de 6 cuotas me va a determinar la caducidad del plan. ¿Sí? 6 cuotas consecutivas o alternadas que produzca. Recordar acá que tenemos este tipo de contribuyentes tiene hasta 120 cuotas y hasta 10 años para pagar toda la deuda en moratoria, y 6 cuotas que queden impagas, que hayan sido no debitadas por parte del fisco, me va a producir la caducidad de esa moratoria, con la consecuencia de que esa deuda vuelve a resurgir y es ejecutable en forma judicial, ¿sí? Acá ya no hay intimación previa que cumpla, directamente AFIP me realiza la intimación, la notificación de que hay un plan de una moratoria que resultó caduca y que resurge la deuda, dándome los 15 días para hacer el pago de la misma. Por lo tanto, acá hay que tener especial cuidado con el débito de las cuotas y controlar de que se vayan debitando normalmente los 16 o en su caso el 26 de cada mes, para que no quede en situación de impaga y pasar al cabo de 6 cuotas a la causal de caducidad. Para el resto de los contribuyentes, ¿sí? Estos que tenían hasta 36 cuotas o hasta 60 cuotas para hacer el pago, acá es mucho menos la causal de caducidad y me lo da en 3 cuotas, 3 cuotas consecutivas o alternadas. En el caso de los MIPYMES condicionales, es decir, aquellos en los cuales resulta obligatorio el certificado MIPYME y que no lo tienen en su momento, no lo tienen en el momento de acogimiento del plan. Tienen hasta el 31 de marzo del 2022 para obtener este certificado. Si no lo obtienen, el fisco le da un plazo adicional de 15 días más, ¿sí? A los efectos de que de reformular el plan de pagos en las condiciones que rigen para el resto de los contribuyentes, ¿sí? Y acá, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Voy a poder incluir la moratoria? Sí, voy a estar en la moratoria, pero no voy a gozar de las 120 cuotas o de las 60 cuotas, sino que voy a entrar dentro del resto de los contribuyentes, ¿sí? Aquellos que no tienen el certificado MIPYME vigente, con lo cual el plan de pagos se reduce a 36 cuotas como máximo, la tasa de interés del 3% mensual, fija durante 6 meses y a partir de ahí ya va la tasa Badler, ¿sí? Tiene ciertas desventajas por no poder obtener este certificado PYME. Y en lo que corresponde, bueno, el artículo 13 de la ley 27.541, de la primera moratoria, a la transferencia al exterior o compras en el exterior de activos financieros por parte de personas humanas o jurídicas desde la entrada en vigencia de la norma, esto es 11 de noviembre del 2021, y durante un periodo de 24 meses. Tampoco podrán hacerlo los socios o accionistas que posean al menos el 30% del capital. ¿Sí? Esto es otra de las causales de caducidad, es decir, que no pueden realizar transferencias al exterior o compras en el exterior de activos financieros todas aquellas personas humanas o jurídicas desde el 11 de noviembre del 2021 por el término de 24 meses. En lo que corresponde a las otras causales de caducidad de esta moratoria, tenemos que para el resto de los contribuyentes, por el término de 24 meses, por ejemplo, uno de los requisitos que ha sido eliminado es la prohibición a la distribución de dividendos y utilidades desde la entrada de vigencia de la norma, ¿sí? Esto lo tenía la anterior moratoria, la ley 27.541 y la 27.562, y en este caso, bueno, ha sido eliminado. Es decir, que las empresas ya no tienen esta restricción, sino que pueden realizar distribución de dividendos e utilidades para el acogimiento a la moratoria. Lo que no pueden realizar al mercado único libre de cambios desde la entrada de vigencia de la norma y por el término de 24 meses. Es decir, que no pueden acceder a la compra de divisa
para los pagos vinculados a asistencia técnica, ingeniería o consultoría, a la cesión de derechos o licencias para la explotación de patentes de invención y a los intereses o retribuciones por crédito, préstamos o colocaciones de fondo. ¿Sí? Estas cuestiones son importantes a aquellas empresas que tienen operatorias con el exterior, producto de que no pueden acceder al mercado único libre de cambio, es decir, a la compra de moneda extranjera, para realizar ninguno de estos puntos que le mencionaba anteriormente. La adquisición del dólar MEP, por ejemplo, o el contado con liquidación, desde la entrada en vigencia de la norma y por el término de 24 meses. Y acá hay que tener especial cuidado, ya que muchas empresas han obtenido beneficios o han hecho algún tipo de operatoria con el dólar MEP o el contado con liquidación, con lo cual es una causal de caducidad de la moratoria, es decir, por el término de 24 meses, 2 años, que si quiero realizar una operatoria voy a tener en cuenta que no puedo acceder a una moratoria. Y que si accedí a la moratoria por deuda que tenía el 31 de agosto, durante los 24 meses no puedo realizar operaciones con dólar MEP o dólar contado con liquidación. En el caso de realizarlo, va a ser una de las causales de caducidad. Como les decía anteriormente, lo ingresado va a ser un pago a cuenta y va a resurgir la deuda original con la correspondiente gestión judicial para el cobro de la misma, ¿sí? Acá hay que tener especial cuidado con estas operaciones en el mercado único libre de cambios. Bien, acá haciendo un resumen de lo expuesto, vamos a tener como de las primeras partes los sujetos y los conceptos incluidos que se pueden incluir en la moratoria, aquellos conceptos que no van a estar incluidos en la moratoria, es decir, conceptos excluidos que no los voy a poder adherir, la calidad de los sujetos y los requisitos, principalmente a tener en cuenta acá es el certificado PYME, y este certificado es muy importante de tenerlo siempre vigente, producto de que hay muchos beneficios como el pago a cuenta del débito y el crédito bancario, como la posibilidad de acceder a créditos con tasas subsidiadas, producto de tener este certificado PYME vigente, y a la posibilidad de estos planes de pago con una mayor cantidad de cuotas y tasas de interés mucho más bajas. Otro de los puntos principales o importantes es la condonación de los intereses por acogerme a la moratoria, ya sea que tenga una deuda pequeña o una deuda muy grande, me conviene acogerme a la moratoria al fin de regularizar todo tipo de deuda y tener este beneficio de la condonación de intereses. Ni hablar de lo que corresponde a la liberación de las multas y sanciones, que como les decía anteriormente son sanciones o son multas de una cuantía importante, por lo tanto este acogimiento a la moratoria me da la posibilidad de liberarme de esas multas. Ni hablar también si estamos en casos de fiscalizaciones, de verificaciones de AFIP. Y hay un aspecto importante a tener en cuenta, son las causales de caducidad. Tener especial cuidado con el mantenimiento del certificado PYME vigente y en estos tiempos de alta inflación y de problemas económicos, lo que se acceden al mercado único libre de cambios o a la compra del dólar MEP y demás, ¿sí? Bien, eso es lo que ha sido una presentación de esta moratoria, esta condonación que tan necesaria es en estos momentos de crisis. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu exposición tan clara. Les agradezco a todos, te agradezco especialmente a vos y les agradezco a todos ustedes por haber participado en este encuentro en la comunidad Mi Presupuesto.